Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios es bueno aunque las circunstancias muestran lo contrario. Y a veces ocurren circunstancias en nuestras vidas, hermano, que nos muestran lo contrario. Pero qué bueno saber que a la luz de la palabra nosotros podemos estar en lo correcto. Amén. Y quiero invitarles que busquen en su Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Y quiero animarte y pedirte, si no es molestia, que te pongas en pie para reverenciar el Dios de la palabra y la palabra de Dios. Amén. Todos la tenemos, amados hermanos. Job capítulo 1, versículos del 20 al 22, palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Diga conmigo, y adoró. Y adoró. Gloria al Señor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Diga conmigo, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, háblanos en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz. Precisamos que tú nos continúes mostrando el camino en el que debemos andar. Señor, te necesitamos, que de ninguna manera sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, la que tú traigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, gloria a Dios. Y quiero hablarles en esta mañana bajo el título: cuando las cosas se complican. Cuando las cosas se complican. Y yo no voy a preguntar, porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, en algún momento se nos han complicado las cosas. En algún momento hemos tenido que lidiar con un problema, con una crisis, con una situación. Querida iglesia, Resurrección, hay momentos en nuestra vida cristiana en que las pruebas llegan sin tocar a la puerta. Hay momentos en nuestra vida cristiana que las pruebas llegan y se plantan. Y hay pruebas de preescolar, pero hay pruebas que son de doctorado. Difíciles, duras. Y las complicaciones de la vida no hacen acepción de personas. Las pruebas no hacen acepción de personas. Ellas llegan y punto. En ocasiones llegan los problemas y no llegan solos, sino que tenemos la sensación que las cosas se complican cada vez más. Hay problemas que vienen uno detrás del otro. Hay problemas que llegan y se plantan y comienzan como a echar raíces. ¿No ha tenido la sensación? No se van. Es raíces lo que echan. Tú dices, pero ¿y esto? Hermanos, problemas. Hay veces, hermanos, que llegan los problemas como buscando una adopción. Como que para que los adoptemos no se quieren ir. Pero qué bueno saber que Dios sigue estando al control. Entonces, hermano, usted cuando tiene un problema, lo primero que como buen cristiano debe hacer, ¿qué es lo que es? Orar. Pero entonces cuando usted comienza a orar y clama a Dios, lejos de resolverse el problema, entonces se complica. ¿No ha tenido esa experiencia, hermano? Oramos creyendo que ya todo va a estar bien y hay alguna señal de que las cosas van a mejorar y de momento la cosa se pone gris con pespuntes negros. Yo diría azabache. Hermanos, nos da la sensación como que Dios se olvidó de nosotros. Nos da la sensación como que estamos solos en este mundo. Y es un error pensar así. Pero ¿qué sucede? Que en el momento de la prueba es donde el maestro permanece en silencio. Es donde hay un aparente silencio de Dios, porque Dios nos prueba no para saber lo que nosotros tenemos en el corazón, porque Dios lo sabe,
es para que tú lo sepas. Porque los que nos engañamos somos nosotros. Decimos que amamos a Dios, pero a Dios no se ama por decirlo, se ama por vivirlo. Demostramos que amamos a Dios cuando lo ponemos primero. Demostramos que amamos a Dios cuando el domingo estamos en su casa. Y todos los domingos hay una tentación del diablo para que usted no venga aquí. Y le voy a decir algo, puede venir cualquier fiesta, puede venir cualquier actividad. Cuando usted es un discípulo de Cristo, usted pone siempre a Dios primero. Puede venir el familiar que venga. Usted le dice, o vamos para la iglesia, o te quedas en la casa, yo te doy la llave, como tú quieras. Pero si usted está aquí en la casa de Dios, usted no se debe ir de aquí hasta que el servicio termine. Yo creo que es una irreverencia a Dios que usted salga antes que el pastor haya dado la bendición final. Irreverencia. Usted espere. Y yo he aprendido algo. Siempre que ponemos a Dios primero, las cosas son más fáciles. Escuche bien, siempre que ponemos a Dios primero, las cosas son más fáciles. No es pérdida de tiempo estar en este lugar. No es pérdida de tiempo buscar a Dios. Cuando pones a Dios primero, Dios se mueve con poder en tu vida. Dios nos ayuda a entender esa realidad. Y aunque tú no lo creas, Dios se está moviendo en tu problema. Porque es mejor el silencio de Dios que los ruidos de los hombres. Porque a veces hay ruido de los hombres y tú crees que sí. No, hermano, porque el ruido de los hombres te hace poner la confianza en los hombres y no en Dios. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová. Así que Dios nos ayude, hermano. Dios primero, siempre, hermano, y usted va a ver la gloria de Dios. Eso es importante. Y ante los problemas, se nos olvida poner a Dios primero. Usted puede ir al médico, claro que sí, pero primero ore. Porque ante apelar a la asistencia médica, apele a la asistencia divina, apele a la intervención de Dios, porque una oración a Dios puede más que un ejército en marcha. Una oración a Dios puede más que cualquier tratamiento médico. Pero es importante que nosotros vivamos eso. Y la prueba nos ayuda a depender de Dios. Hermanos amados, en el caso de Dios, cuando nos prueba, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos. Porque es importante que salgamos aprobados. Que salgamos aprobados. Y si tú haces algo que trae la aprobación de los hombres, pero lo desaprueba Dios, no lo hagas. Porque es mejor el 100 de Dios y el 0 de los hombres que el 100 de los hombres y el 0 de Dios. Es mejor, siempre va a ser mejor. Entonces, amado hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios es un maestro por excelencia, que nos prueba para que nosotros no nos engañemos, porque el corazón es muy engañoso, más que todas las cosas. Y a lo mejor tú crees que te estás preparando para la graduación, que te estás preparando para casarte, que te estás preparando para comenzar a trabajar, y tú no entiendes que Dios te está preparando para la eternidad. Dios te está preparando para la eternidad, y todo lo que pasa en tu vida es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Porque al final estamos en las manos del Dios que todo lo puede. Creyentes o no creyentes, todos enfrentamos crisis en algún momento. Creyentes o no creyentes, usted no puede creer como algunos predican un falso evangelio. Ven a Cristo y los problemas se van a resolver. Ven a Cristo que vas a ser el rico de la familia. Ven a Cristo que vas a ser millonario. Ven a Cristo que vas a vivir una gloria. No, hermano. Venimos a Cristo porque Cristo derramó su sangre por ti y por mí. ¿Qué más necesitamos? Venimos a Cristo no por lo que nos pueda dar, sino por lo que ya nos dio hace más de 2000 años. Y fue el perdón de pecado y fue la salvación. Yo pregunto, ¿qué más necesitamos? Esa es la razón por la que nosotros tenemos que venir a Cristo. Hermanos amados, la palabra nos enseña en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Qué nos dice este texto? Jehová es bueno, eso nos encanta. Pero dice, fortaleza en el día de la angustia. Eso, si pudiéramos eliminarlo, lo eliminábamos. Pero está ahí, no se puede quitar nada de la palabra. Pero lo que sí te quiero decir, que la angustia no te haga dudar
de la benevolencia de Dios. Yo no sé si tú estás parado ahora mismo frente a un proceso difícil, triste, que estás dudando de la intervención de Dios. Te quiero decir algo de parte de Dios. Recuerda lo que declara la palabra. Jehová es bueno. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Somos dichosos por confiar en Jehová. Él es bueno, no hay duda. No hay duda de la benevolencia de Dios. Pero también la palabra del Señor declara en el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame. ¿En el día de qué? Del gozo, de la alegría, de la fiesta, de la angustia. Van a venir días de angustia, días malos. Y hay que prepararse. Usted dirá, bueno, yo no estoy ahora en un día malo. Sí, pero puede llegar. Y Dios te prepara. Dios te prepara para que cuando llegue ese día, tú puedas presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso es importante. Primera de Pedro 5, versículo 10 al 11, dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso está bello. Gloria eterna en Jesucristo. Pero ¿dónde está la gloria eterna? En Jesucristo. Asegúrate de estar en Jesucristo. Porque tú no eres salvo por repetir una oración. Tú no eres salvo por venir a la iglesia. Venir a la iglesia es bueno, pero tú eres salvo por tener a Cristo en tu corazón y por tener una relación personal con Él. Dios nos ayuda a entender esa realidad. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí viene lo duro: después que hayas padecido. Ay. Oiga, eso pica. Después que hayas padecido. No nos gustan los padecimientos, no nos gustan los desiertos. Pero te quiero decir algo de parte de Dios: aprovecha tu desierto. Porque Dios es el que nos conduce por el desierto. Porque muchas veces hay cosas en nuestros corazones que Él saca en el desierto. Que cuando todo va a viento en popa y a toda vela, no salen en el desierto. Hermanos amados, Dios nos ayuda a entender esta realidad. Pero después que hayamos padecido un poco de tiempo, el Señor permite ese padecimiento que estás pasando porque Él quiere fortalecerse. Él te quiere fortalecer. Dice la palabra del Señor, hermano, después que hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo, no eres tú, es Él. Dice la palabra del Señor: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando eso pase, a Él sea la gloria. No te atrevas a cogerla tú. No vayas a pensar que por tus habilidades, por tus conocimientos, por tu sabiduría. No, es por Él y para Él. Porque estamos aquí por Él y para Él. Tú no estás aquí para ti. Tú estás aquí para Dios y por Dios, y para vivir para su gloria y para su honra. Hermano, Dios nos ayude, que cada padecimiento Dios lo está permitiendo para nuestro bien. Lo está permitiendo para que nosotros podamos ver la gloria de Él. Lo está permitiendo, hermano, porque todo es parte de su plan, para que nosotros podamos glorificar su nombre. Dios muchas veces nos conduce por callejones sin salida. Pero los callejones sin salida son los lugares donde muchas veces tú y yo le fallamos a Dios. ¿Quién fue quien condujo al pueblo de Israel por un callejón sin salida? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que lo condujo directo al Mar Rojo? ¿Quién fue el que endureció el corazón del faraón para que le cayera atrás? ¿Quién fue? Fue Dios. Porque Israel, todo el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, pero hacía falta que Egipto saliera de Israel, porque tenían a Egipto en el corazón. Y la muestra de eso es que cada vez que tenían un problema, decían: para atrás. Y para atrás ni para coger impulso. Adelante, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Para adelante es para allá, porque para llegar allá arriba hay que prepararse abajo. Hay que prepararse abajo para llegar allá arriba. Dios nos está preparando, iglesia, porque Él quiere que lleguemos. El enemigo va a poner tropiezo, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice de algunas, es de todas. Esa aflicción que está pasando, de
de esa misma que tú piensas que no hay salida, que tú piensas que no hay solución, de esa te va a librar Jehová. ¿Cuánto lo creemos? Dile a que está a tu lado, te van a librar. Créelo, hermana, créelo, hermano. Dios cuando promete algo lo cumple. Él habló y Él hará. Él dijo y Él ejecutará. Ahora, ejemplo de complicaciones. Imagínese usted una madre cristiana orando por su hijo para que se fortalezca en la fe y de momento el hijo se aparta de Dios. ¿Qué complicación? Un pastor que entrega su vida al ministerio recibe una iglesia y la iglesia en división. La iglesia está llamada a caminar unida. La iglesia está llamada a permanecer unida porque todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y aquí el que dirige la iglesia es el Señor. Él es el jefe, aquí no hay jefe. Aquí el jefe es Él y todos estamos para servirnos los unos a los otros. Es triste cuando buscamos gloria humana. Es triste cuando empezamos, no, que mi ministerio. ¿Qué ministerio? Tú no tienes ministerio. El ministerio es de Dios. Nadie tiene nada si no le fuera dado de arriba. Y lo que nos hace falta es unirnos. Porque todos los ministerios son de Dios. Todas las iglesias son de Dios. Y Dios está cansado de ver a su pueblo dividido. Dios está cansado de ver a su iglesia trabajando para la gloria del hombre. Basta ya. Vamos a unirnos para darle gloria a Dios. Vamos a unirnos para que el mundo pueda ver que somos uno en Cristo. Dios nos ayude, pero eso es una complicación. Es una complicación las personas que siguen a los pastores. Yo amo al pastor Samuel, le voy a decir algo. Usted quería ver problemas cuando yo comencé como cristiano, que no lo pusieran a él a predicar. Ya. Yo no sé si eso pasa aquí. Yo estoy seguro que también. Pero cuando el pastor venía a Estados Unidos, viajaba, me ponían otro predicador, ya. Me desconectaba. Pero Dios me hizo entender, no es el hombre, yo lo uso a él. Pero al que él pare, yo lo voy a usar también. Porque usted no puede ser seguidor de hombre y sea el que Dios pare aquí, que le ministró a él, que lo tiene que parar. Es plan y propósito de Dios. Y usted ¿qué tiene que hacer? Examinarlo todo y retener lo bueno. Lo único es eso, más nada. Pero no podemos estar aquí locos por irnos porque es otro que están predicando, porque no es el pastor, porque entonces tú tienes pastrolatría. Y eso es peligroso, muy peligroso. Y yo les digo, para allá en Bayamo pasa igual a veces. Y mire que hablo, porque es verdad que el pastor es el pastor. El pastor es el pastor, eso no tenemos duda, pero no podemos seguir a los hombres. Tenemos que poner siempre a Dios primero. Y yo sé que aquí le aman. Y cuando el pastor predica, predica. Porque lo sabemos bien. No tenemos duda de eso. Pero todo, gloria a Dios. Pero todo el que Dios pare aquí, Dios lo va a usar también, hermano. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude. Son complicaciones que llegan. Una llamada por teléfono. Oye, la compañía cayó en quiebra. Una complicación. Oye, no te van a dar el crédito. Oye, un accidente. Oye, hay que ingresarlo. Oye, se murió. Qué complicaciones, hermano. Y cuando alguien está con un cáncer y se muere, ¿qué creemos? Dios no lo sanó. Eso es una perspectiva errada. Porque Dios a sus hijos siempre lo sana. Siempre lo que Él sana, hermano, sana y lo deja con nosotros, o lo sana y se lo lleva a su presencia. Y desde la perspectiva de los que se quedan sentimos dolor, pero desde la perspectiva de los que se van sentimos gozo, porque sabemos que están en un lugar de descanso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es bueno que lo entendamos, eso es bueno que lo comprendamos. Nadie se quiere ir, pero al final sabemos que unos van adelante, otros van detrás, pero nos vamos, aquí no nos quedamos. Y el problema se da cuando tú te piensas que no te vas a morir. Cuando tú vives como si pensara que no tienes que dar cuenta. Y un día tenemos que dar cuenta de Dios. Asegúrate de eso, porque hay gente viviendo como que se queda aquí. Aquí no nos quedamos, aquí estamos de paso.
Esto es temporal. Así que Dios nos ayude, hermano, a estar alertas. Eso es importante. Hermano, una iglesia orando por avivamiento y comienzan problemas en el liderazgo y comienza un enfriamiento espiritual, complicaciones. Pero qué bueno saber que aún ante cualquier complicación Dios está al control. Yo recuerdo, mi suegra, hermano, tiene una enfermedad que la hemoglobina no le sube. El otro día tenía la hemoglobina de 1 a 2. Y el médico cuando vio eso dijo, pero ¿y esto? Esta hemoglobina es incompatible con la vida. Eso es un milagro. Y verdaderamente es un milagro. Pero las cosas ya están complicadas. Pero como si fuera poco, hace como 2 años atrás, empezó con una molestia en toda la parte abdominal. Y pensaba que era un problema digestivo. Pero resulta que la cosa se fue complicando. Y después no había quien le tocara el abdomen. Cuando le llevamos al hospital, hermano, una situación difícil. Tenía una peritonitis. Y con la situación de ella ya era una complicación aquello. Y yo tratando de orar para darle ánimo y aliento. Cuando la iban a entrar al salón y yo, no se preocupe que Dios va a obrar. Y la mujer estaba así, mira, con las 2 manos así. Y decía, no, mira, esta soy yo y este es Dios. Y yo estoy en su mano. Así me decía, esta soy yo y este es Dios, yo estoy en su mano. Y todo el tiempo con sus manos así. Bueno, yo salí ministrado. Yo dándole ánimo, digo, no, si ella es la que me está animando a mí. Pero después de la operación grave de muerte, yo decía, pero ¿y esto, Señor? Cuando sale de la operación, mi esposa y yo en el hospital, allí esperando, me dicen, no, ella va para terapia intensiva. Digo, ¿cómo? Sí, para terapia intensiva, ya está grave. Y dijimos, bueno, ahora Dios va a obrar, va a empezar a manifestarse, las cosas van a ir a mejorar, van a ir mejorando. Hilio paralítico, hermano, el intestino no le respondía, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, fiebre, todas las condiciones, todas para morirse. Y hubo que meterla al salón por segunda vez. Cuando lo iba a hacer el médico le dije, llámenos para orar. Y cuando nos llamó, oramos por ella y cuando ya iba a entrar al salón, tenía la cara, hermano, fea, una cara de muerte, estaba grave. Y le digo yo, no se preocupe, a Gloria, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dice, todo va a estar bien. No, todo está bien. Dios mío, Señor. Muriéndose, hermano, muriéndose. No, la fe mía fue una escuela, estaba pasando yo ahí. Digo, pero Señor, pero eso es lo que deben hacer los hijos de Dios cuando las cosas se complican. Cuando vemos la vida de Job, en la vida de Job podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas. Y hoy veremos algunas cosas que hizo Job cuando las cosas se le complicaron. Porque hermanos, si a alguien se le complicaron las cosas aquí, por favor, la maestría la tiene Job. La maestría, el doctorado, el PhD, lo tiene Job. Pero qué bueno que nosotros podemos aprender para hacer lo que la palabra del Señor nos enseña que debemos hacer y para evitar lo que la palabra del Señor nos enseña que debemos evitar. Pero yo en lo personal creo algo. Hay 3 maneras en las que las cosas se nos complican a nosotros. 3 maneras. Número uno, hermano, cuando pecas. Tú quieres ver complicación en tu vida, peca y verás. Y usted vio la vida de Adán y de Eva. Pecaron y se le complicó la cosa rápido. David pecó y ¿qué pasó? Se le puso la cosa negra, azabache. Hermano, le voy a decir algo, no da negocio pecar. La peor inversión que tú puedes hacer con tu vida es el pecado. No peques. Todos somos pecadores, pero una cosa es el pecado por debilidad y otra cosa es el pecado por práctica. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Así que si tú estás parado frente a una práctica de pecado, hermano amado, te tengo una terrible noticia, no eres de Dios. Necesitamos evitar el pecado en nuestras vidas porque nos complican las cosas aquí y un día en la eternidad. La segunda cosa que creo que nos complica, hermano, es cuando llega la prueba. Una es el pecado, la segunda es cuando llega la prueba. Pero la tercera, para mí, y creo que esto es vital que lo entendamos,
La tercera forma en la que se nos pueden complicar las cosas es cuando nos toque dar cuenta delante del trono de Dios y no estemos preparados. Ahí sí. Porque los problemitas que tenemos aquí, eso en Dios tienen solución. Pero cuando llegue el momento de la eternidad, ahí es que va a ser la cosa dura. Mira, hermano, quiero que tú sepas que no siempre porque una gente entra en prueba, está en pecado. Porque nosotros juzgamos y acusamos a la gente cuando le pasa algo malo, pecó. Y usted recuerda lo que le dijeron a Cristo: maestro, un hombre ciego, ¿quién pecó, este o los padres? Somos nosotros cinta negra en acusar a la gente. Dios nos libre, Dios nos guarde, con Dios nos proteja de estar acusando, porque nosotros no somos jueces aquí. Aquí juez hay uno solo y se llama Jesucristo. Y Él es el que va a juzgar, no nosotros. Nosotros estamos para ayudar, para levantar, para restaurar. La iglesia es una comunidad restauradora, no acusadora. La iglesia no es una vitrina de santos, es un consultorio de pecadores, donde vienen las personas para ser restauradas por el poder de Dios. No podemos olvidar eso. Pero hermano, Dios nos ayuda a entender esto. La prueba, cuando nos llega, le voy a decir algo: hay bendiciones que vienen enmascaradas de prueba. Hay pruebas que son una bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la prueba nos revela que tenemos un corazón, hermano, enfermo muchas veces. Las pruebas nos revelan que tenemos un corazón lejos de Dios. Las pruebas muchas veces nos fortalecen. Las pruebas nos hacen reflejar el carácter de Cristo. Las pruebas nos hacen tener un testimonio para dar. Las pruebas nos ayudan a consolar a otros con la consolación que fuimos consolados. Hermano, Dios nos ayuda a entender esta realidad, pero sobre todo que tú te prepares, hermano, porque como te decía, un día vamos a tener que darle cuenta a Dios, y lo dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. Este texto nos dice dos cosas importantes. Una, te vas a morir una sola vez. Tú no vas a ensayar tu muerte. Esto no es que si tú te mueres, dice, repetimos, rebobinamos, vamos para atrás. No. Charlie Chaplin decía que la vida es como una obra de teatro que no admite ensayo, que en cualquier momento te bajan el telón y la obra se termina sin aplauso. Si Dios ahora, no mañana, ahora mismo bajara el telón de nuestra vida, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos si ahora mismo llegara el momento? Ahora, ni pensar en eso. Algunos dirían: Señor, y quiero decirte, cada domingo que el pastor predica, cada culto, cada tiempo con los matrimonios, con los jóvenes, cada cosa que haga esta iglesia la hace con el objetivo de prepararte para el encuentro con Él. Por eso tienes que venir. Por eso no puedes ser cristiano dominguero. Es difícil, sí, lo sabemos, difícil, porque una cosa es Cuba y otra cosa es Estados Unidos. Estamos claros de eso. Pero yo creo que también aquí podemos poner a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de ustedes ya lo están haciendo, porque lo estamos viendo. Muchos ya lo están haciendo, pero queremos que lo hagan todos. Pero queremos que lo haga el que llegó hoy, el que llega mañana y el que va a llegar pasado mañana. Porque queremos en el cielo estar todos. En el cielo hay espacio para todos. En el cielo hay lugar para todos. No estamos limitados. Y de hecho la voluntad de Dios es que todos un día estemos en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Pero yo creo que tenemos que prepararnos. Y la complicación mayor se te va a dar cuando tú no te prepares. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 7, 21 al 23? Muchos hermanos no han entendido esto. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir: hermano, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para mí, esa es la peor tragedia, la peor complicación que puede tener un ser humano. Que el día de la eternidad usted llegue engañado. Que el día de la eternidad usted llegue creyendo que se va y no se va. Dios nos ayude a entender esto. Es doloroso, pero no tenemos excusa, hermano. Tenemos que estar preparados. Y yo creo que la oración de nosotros tiene que ser: Señor, ayúdame a no soltarme de tu mano. Hay gente que ora: Señor, no me suelte. Déjame decirte algo, mi respeto, Dios no te va a soltar nunca.
Él te dice, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nunca, nunca, nunca Dios te va a soltar, ni Dios me va a soltar, nunca. Los que nos soltamos somos nosotros. ¿Y saben qué? Vivimos sueltos. Porque venimos el domingo y agarramos fuerte la mano del Señor, pero ya vamos saliendo y es como que empezamos a ser así. Porque sabemos que hay lugares donde Dios no va a ir y empezamos. Cuidado. Cuidado, hermano, porque un día tenemos que dar cuenta. Pero cuando yo veo todo esto, quiero decirle algo. Dios nos ayude a poner todas las cosas en las manos de Dios y veremos la mano de Dios en todas las cosas. Que los días malos no nos hagan dudar de que Dios es bueno y de que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Ahora, cuando yo veo la vida de Job, yo veo algo, que Job hizo cosas que nosotros tenemos que imitar. Número uno, cuando las cosas se le complicaron a Job, número uno, ¿qué hizo Job? Se levantó. Cuando las cosas se complican, tenemos que levantarnos, no hay de otra. Y si te vas a postrar, que sea para caer de rodillas delante del Señor. Pero hermano, Dios nos ayuda a entender eso. Dios te quiere de pie en la tribulación, de pie en la prueba. Dios nos ayude a levantarnos. La palabra del Señor declara, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aún en tu enfermedad, aún en tu crisis, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y usted dirá, sí, pastor, pero estoy en una crisis. Sí, es verdad, pero levántate. Levántate porque Dios está contigo. Eso es importante. Lo segundo que hizo Job, lo segundo, y a mí me sorprende, hermano. Dice la palabra del Señor que él adoró. Y es bonito adorar cuando todo marcha viento en popa y a toda vela. ¿Verdad que sí? Porque cuando las cosas van bien, yo me imagino que Job adoró cuando se le multiplicaron, hermanos, cuando se le multiplicaron las riquezas. Él adoró. Cuando le nacieron los hijos, él adoró. Porque cuando todo va bien, adorar es algo, hermano, muy fácil. Pero lo difícil es adorar cuando las cosas no van bien. Adorar cuando las cosas se complican. La adoración, hermano, en un medio difícil nos revela que verdaderamente Dios es lo primero en nuestras vidas. La adoración en medio del dolor es la forma más pura de nuestra fe. Job adoró no por lo que había recibido, sino porque sabía en el Dios que había creído. Job adora con el corazón roto, no porque entiende, sino porque confía. Nosotros tenemos que adorar no porque entendemos, sino porque confiamos. Amén. Hermano, ¿me puede prestar el lapicero? Gracias. Usted dirá ahora, lo rompí. Yo hice esto en la iglesia y yo le dije, ¿qué usted piensa de mí? Los hermanos rápidos frenados. Digo, no, sinceramente, ¿qué usted piensa de mí? Pastor, que usted es un fresco. Usted es un atrevido. Que usted no tiene que romper eso, eso no es suyo. Y ahora mismo usted está viendo lo que yo acabo de hacer. ¿Qué usted piensa de mí? Es un fresco, un atrevido. Él no tenía que haber hecho eso. Él no es el dueño. Pero si yo le digo que ese lapicero era mío y yo le dije a ella, se lo presté. Si yo le digo que el lápiz que tenía la pastora Elizama era mío y yo se lo presté, la perspectiva cambia, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios y cuando Él lo pida hay que entregarlo. Dios nunca te va a pedir que entregues, hermano, lo que no le pertenece. Dios nunca te va a pedir que le des lo que Él no te haya dado, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y cuando Él lo pide, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Con dolor y con tristeza, entregarlo. Entrégalo. Quizás es un hijo, quizás es un matrimonio que está a borde del divorcio. Entrégalo. Entrégalo en las manos de Dios y verás lo que Dios puede hacer. Pero entrégalo, hermano. No cuestionemos a Dios por lo que Dios nos quita. Porque a veces Dios nos quita cosas para darnos algo mejor. Pero nos tiene que dejar las manos libres porque estamos afanados con lo que Dios nos ha dado. Pero Dios es el dueño de todo. Y tú
Lo dices muchas veces, pero no lo crees, porque nuestra vida está lejos de vivir eso. Así que Dios nos ayude. Yo creo que adorar en la prueba es lo que Dios espera de ti y de mí. Pablo y Silas adoraron en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Oiga, difícil, porque puede ser que usted crea ahora mismo que estamos como Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, azotados, lo habían latigado. Y ellos cantaron y el Señor obró un milagro. Cuando tú cantas a Dios, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú cantas a Dios, las cadenas se rompen. Cuando tú cantas a Dios, los muros se caen. Y Dios obra a favor de los que en Él confían. Así que te quiero decir algo: en tu proceso canta, en tu crisis adora, y verás la gloria de Dios en tu vida y en mi vida. Dios nos ayude. La tercera cosa que hizo, para mí, la tercera cosa que hizo Job cuando las cosas se complicaron, es que él no se volvió a la locura. Cuando las cosas se nos complican, la tendencia es volvernos locos. Y dice la palabra del Señor, hermano, en Job 2:10, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La mujer de Job era un instrumento para que él se volviera a la locura. Las mujeres son una bendición de Dios, pero a veces nos hacen volvernos a la locura. Ay, Dios mío, no voy a salir de aquí, me van a apedrear. Pastor, me va a tener que ayudar. Mujeres que son una bendición de Dios, como algunas en la Biblia, pero mujeres que hacen volver los hombres a la locura. Y Eva llevó a Adán a volverlo a la locura. Y la mujer de Job por poco lo lleva a la locura, maldice a Dios y muérete, pero se enfermó de los nervios. Y yo creo que de verdad cuando nosotros pecamos y hacemos lo que a Dios no le agrada, estamos cometiendo una locura. Una locura. Locura es un trastorno de la razón, desorden mental que espiritualmente nos hace actuar en contra de nuestra fe. Hermano, y dice la Biblia en el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios siempre nos habla para que nosotros no volvamos a la locura. El Espíritu de Dios te habla, pero nosotros no escuchamos. La Biblia dice de una o de dos maneras: habla Dios, pero el hombre no entiende. A veces no es que no entiende, es que no quiere entender. Porque aquí no estamos para ver si Dios habla, porque todos los que estamos aquí sabemos que el Dios de nosotros habla. ¿Cuánto lo creemos? El Dios tuyo y el Dios de esta iglesia, Resurrección, habla y bendice y sana y restaura y resucita cuando nos ponemos en sus manos. Pero lo que tú y yo necesitamos a veces es una resurrección. Una resurrección en nuestra vida espiritual, una resurrección en nuestro matrimonio, una resurrección en nuestro ministerio, una resurrección. Y eso ocurre cuando nos encontramos con Jesucristo. Cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, entonces también resucitamos nosotros entre los muertos. Dios nos ayude. Y vamos a hablar sobre eso, Dios mediante, próximamente, porque si se hace una autopsia a una iglesia muerta, nos damos cuenta que hay mucha gente que está muerto. Pero nada, todo tiene solución, porque aquí está el Cristo resucitado. Y cada domingo que tú vienes a esta iglesia, de hecho la iglesia se llama Resurrección. Tiene bien puesto el nombre, porque cuántos de los que están aquí han resucitado. Cuántos de los que estamos aquí hemos resucitado. Estábamos muertos y Dios nos trajo a resurrección. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos guarde de volvernos a la locura, como el pueblo de Israel, que deseaba el pasado esclavizante antes que el presente con Dios. No te vuelvas a la locura. Número 4, la cuarta cosa que hizo Job, hermano, es que él fue paciente. Cuando las cosas se complican es necesario ser paciente. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Dios fue paciente con Job y Job fue paciente con Dios. La paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar circunstancias incómodas. La capacidad de esperar serenamente. Hermano, la paciencia es algo que nos da el fruto del Espíritu, no él, porque es uno solo.
Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como declara la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Así que Dios nos ayude, hermano, a ser pacientes cuando las cosas se complican. Cuidado, paciencia. Para mí el desespero es del diablo. Y te puedo decir más, el desespero no es del diablo, el desespero es el mismo diablo. El mismo diablo, hermano. Y usted vio lo que le pasó, hermano, a Saúl por desesperarse, por ofrecer el sacrificio. Lo que le pasó a Sara por desesperarse. Hermano, todavía estamos pagando las consecuencias. Quiero decirte algo de parte de Dios. No te desesperes. En tu crisis, en tu problema, no te desesperes. Dios está al control y Dios no se ha olvidado de ti. Dios nos ayuda a entender eso. Un agricultor cuando cosecha, hermano, cuando él siembra, él no cosecha el mismo día. Él tiene que ser paciente. Así que Dios nos ayude a ser pacientes, hermano. Número 5, cuando las cosas se complican es necesario bendecir a Dios. Hermano, cuando las cosas se complican, número 5, es necesario bendecir a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Job? Job 1:21. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendecir a Dios, hermano, es una bendición, hermano, cuando lo hacemos pasando prueba. Porque, hermano, le revelamos a Dios que nosotros no lo adoramos ni lo bendecimos por lo que nos dé, sino por lo que Él ya nos dio. Nosotros debemos decir como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oiga, ¿cuántos beneficios nos ha dado Dios? No te olvides de eso. Y eso es un aviso al olvidadizo. Estudios revelan que el 40% de la población mundial es olvidadiza. Ahí estamos nosotros. ¿Cuántos entramos ahí? Yo espero que casi todos ahí entramos. Pero lo que no se nos puede olvidar nunca es que hay que bendecir el nombre de Jehová. Y tú le tienes que hablar a tu alma. Alma, bendice a Jehová. Alma, alaba a Jehová. Así que Dios nos ayude, no solamente cuando tengamos el deseo, adora y alaba a Dios también cuando no tengas el deseo, porque Él es digno de tu adoración y de tu alabanza, hermano. Nosotros no nos movemos por deseo, sino por convicción. La sexta cosa que creo que es necesario hacer cuando las cosas se complican, hermano, es confiar en Dios sinceramente. Confiar en Dios sinceramente. Job 13:15 dice la palabra del Señor: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y esperar es difícil, como dice esa alabanza. Mi mente dice no, no es posible. Pero sí se puede cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Cuando las cosas se complican, escuche bien esto, amado hermano, lo que creemos de Dios es lo que nos sostiene, no lo que decimos, es lo que creemos. Cuando las cosas se complican, lo que nos sostiene no es lo que decimos, es lo que creemos. Así que ¿cuánto creemos que Dios está al control? Gloria al Señor. Y hay gente que a veces hacen una oración: Señor, toma el control. Yo creo que esa oración no debemos hacerla, porque es que Dios tiene el control ya. Orarle eso a Dios como decir: Señor, esto anda descontrolado. Esto anda, Señor, que no hay quien tenga el control. Toma el control. Dios, oiga, Dios nunca ha perdido el control. ¿Usted cree que Dios ha perdido el control de este mundo? De lo único que usted sí le tiene que pedir a Dios que tome el control es de su vida. Ahí sí. Señor, toma el control de mi vida, porque el control muchas veces lo tenemos nosotros. Y Dios es todo un caballero. Si tú le das el control, Él lo toma. Pero si tú lo coges, Él se retira. Y hay tantos problemas a veces dentro de la iglesia, porque el control lo traemos nosotros. Si tú le das el control a Dios, te garantizo que vamos a ver la gloria de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Así que Dios nos ayude a confiar. Yo creo, todos aquí hemos experimentado eso. Cuando un niño se cae y se da un golpe, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a llorar. ¿Y para dónde corre? Para los brazos de mamá y de papá. Cuando hay una buena relación entre el hijo y el padre, ¿para dónde usted cree que va a correr? Porque aquí hay hijos que no corren por donde está la mamá. Si la relación es mejor con la mamá, va a correr para donde está la mamá. Si la relación es mejor con el papá, va a correr para donde está el papá. ¿Cuánto queremos correr a nuestro Padre Celestial aquí?
Yo no sé cuánto estamos en el suelo, cuánto estamos con dolor, cuánto nos hemos caído, pero tenemos a dónde correr y es a los brazos de papá. Así que en esta mañana nosotros esta tarde ya corremos a los brazos de Jehová, porque Él nos va a sostener fuerte. Dios está al control, pero es importante que creamos y confiemos en Él sinceramente, porque hay gente que aparenta. Cuando hay un problema y llega el pastor, no, pastor, Dios es bueno, Dios tiene el control. Y delante del pastor somos unos ángeles, con aureola y todo. Pero cuando el pastor no está, entonces ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe. Porque lo que nos hace cristianos no es lo que hacemos cuando estamos delante de todo el mundo. Aquí todo el mundo parece ángel. Lo que nos hace cristianos es lo que hacemos cuando aparentemente estamos solos. Y digo aparentemente porque sabemos que nos están mirando siempre. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que cuando tú vayas para tu casa hoy, Jesús se vaya contigo. De hecho se va. En un matrimonio donde Jesús vaya para su casa y Jesús va a almorzar contigo hoy y se va a quedar en la tarde en tu casa y va a dormir contigo en la casa y mañana se queda. Oiga, ¿usted cómo se comporta? Yo me imagino que el esposo le dice a la esposa, no hables alto que Jesús está aquí. No grites que Jesús está aquí. Oye, ¿qué tú estás viendo en el celular? No vayas a poner pornografía que Jesús está aquí. ¿Usted cree? Dígame, ¿es así o no es así? Oye, las mujeres son un ángel. Mi amor, mi vida, mi corazón bello. Pero la verdad es que Jesús siempre está o no. ¿Está contigo o no está contigo? ¿Se va contigo o no se va contigo? Está contigo y se va contigo siempre. Y donde quiera que tú vayas, Él va a estar. Dios nos ayude a confiar sinceramente. Porque hablar se habla bonito, pero vivir es el desafío. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y número 7, cuando las cosas se complican es necesario permanecer fiel hasta el final, porque todo es parte de un propósito y todo bien saldrá. Job capítulo 42 versículo 10 y 12 dice la palabra del Señor, hermano, y quiero leer una porción. Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. El final de Job no fue destrucción, sino restauración. Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que perseveran, porque todo lo que estás pasando es parte de un propósito. No te rindas ante tu capítulo 42. No te rindas ante tu capítulo 42. Lo que hoy es tu lamento, mañana será tu testimonio. Lo que hoy es tu prueba, mañana será la gloria de Dios vista en tu vida. Dios escribe historias completas. Dios escribe historias completas. Dios nos deja historias a medias. Y te voy a decir algo, al final no se trata de la historia tuya, se trata de la historia de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa historia. José fue traicionado, encarcelado, olvidado, hasta que fue exaltado. Pero todo fue parte de un propósito, hasta que Dios lo convirtió en gobernador de Egipto, porque ese era el plan. Y si a alguien se le complicaron las cosas aquí fue a Jesucristo. Complicadas. Lo traicionaron, lo negaron, hermano, lo encarcelaron, lo azotaron, lo escupieron, lo crucificaron, pero todo era porque había un ¿qué? Un plan y un propósito. A Jesucristo no lo entregaron los judíos, hermanos, por temor. No lo entregaron los sacerdotes por envidia. No lo entregó Judas por dinero. A Jesucristo lo entregó el Padre por amor. A Jesucristo lo entregó el Padre por amor, porque Dios todavía te ama y Él no ha terminado contigo. Dios nos ayude. Iglesia Bautista Resurrección, Dios no ha terminado contigo. Cada complicación puede ser un peldaño para que tú alcances el propósito de Dios en tu vida y el propósito eterno. Levántate hoy, adora, no te vuelvas atrás, sé paciente, bendice, confía y permanece en Dios. Sufre, pero no te vayas. El Dios de Job es tu Dios. Y recuerda, los tiempos difíciles no cancelan las promesas de Dios.
Los tiempos difíciles no cancelan las promesas de Dios. Aunque las cosas se compliquen, no dejes de confiar siempre en Dios. La fe no es el camino que evita las tormentas, es el ancla que nos sostiene cuando las tormentas llegan. No nos va a evitar problemas la fe, pero nos van a anclar firme para no naufragar. Hoy puede que estemos viviendo, hermano, el capítulo número 1 de Job en nuestras vidas. Quizás hoy, ahora todo el mundo estamos en un capítulo 1, pero quiero recordarte, hermano, tu capítulo 42 viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo estamos esperando? Tu capítulo 42 viene, lo mejor está por venir. La historia no termina con la prueba, termina con la gloria, termina con la victoria. Yo siento tremendo olor a gloria aquí. Yo siento tremendo olor a victoria. Huélete. Yo huelo a victoria. ¿A qué tú hueles? No hueles, hermano. ¿A qué tú hueles? ¿Cuánto olemos a victoria aquí? Usted sabe por qué olemos a victoria. Porque antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay victoria para los hijos de Dios. Hay victoria para el pueblo de Dios. Iglesia Resurrección. Dios todavía restaura. Dios todavía redime. Dios todavía sana. Dios todavía salva. Dios todavía salva. Y Dios todavía resucita. Y lo que Él empezó en ti, Él lo va a terminar. Él no lo va a dejar a media. Un pastor perdió su casa. Y en medio del incendio lo perdió todo. Todo fue consumido menos su fe. Y él dijo, lo perdí todo, pero mi fe está intacta. En medio de cualquier crisis que tú tengas, lo puedes perder todo, pero que tu fe esté intacta. En tu tribulación, en tu crisis, en tu prueba, que tu fe esté intacta. Yo recuerdo al pastor, nunca se me olvida, que a veces cuando iba a visitar el hospital, cuando había un problema, él le decía a los hermanos, te tocó vivir la fe. ¿Recuerda, pastor? Te tocó vivir la fe. Y a veces nos toca. Pero cuando nos toque, sabemos que el Señor está al control. Y sabemos que Él no nos dejará solos. Así que nuestra fe esté intacta. Dios nos ayude. Y no lo dijo con una sonrisa, lo dijo con una convicción. Lo dijo con una convicción. La madurez espiritual se prueba en los por qué que no tienen respuesta. La madurez espiritual se prueba en los por qué que no tienen respuesta. A veces pasan cosas en nuestra vida que no tienen respuesta. Pero lo que sabemos es que Dios es bueno y que continuamos en el agujero de su mano. Son los días malos los que nos ayudan a valorar los días buenos. Son los días de enfermedad los que nos ayudan a valorar la salud. Son los días de fracaso los que nos ayudan a valorar el éxito. Hermanos amados, Dios nos ayude a valorar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará por nosotros. Dios nos ayude, hermano, porque Dios no ha terminado con nosotros. Yo no soy médico, pero yo quiero recetarte algo para cuando las cosas se complican. Cuando las cosas se complican, te voy a recetar 4 pastillas muy buenas. Número 1, el rodillón. Rodillón, muy bueno. Pero cuando las cosas se complican es como que se nos va el deseo de orar. Es cuando más tenemos que orar. Cuando las cosas se complican es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Pero rodillón, en la mañana, en la tarde, en la noche, muy bueno. Número 2, la segunda pastilla que te recomiendo, bibliomicina. Una tabletica en la mañana. Si huyes de Dios en la mañana, difícilmente lo encuentras el resto del día. No lo vas a hallar. Y cuando nosotros nos levantamos, empezamos a correr, y corre para aquí, y corre para allá, no oraste, no leíste la Biblia, y ¿sabe qué? No lo vas a hacer el resto del día. Si tú no apartas un tiempo para Dios en la mañana, créeme que no lo vas a hacer. Así que rodillón, bibliomicina, hermano, pero además, cristomicina. Oiga, pero se la tiene que tomar juntas. La cristomicina, buenísima. Para la depresión, para el desánimo, para la altivez. Muy buena. Y por último, la humildocina. Humildocina, esas 4. Rodillón,
bibliomicina, cristomicina y humildocina. Cuando las cosas se complican, haga ese tratamiento y verá la gloria de Dios. Y verá a Dios obrar. Mañana, tarde y noche veremos la gloria de Dios si nos tomamos ese medicamento. ¿Y sabe qué? Este medicamento no tiene ninguna reacción adversa. Este medicamento es gratis, que aquí las cosas son caras. Ese es gratis. Pero además no tiene ninguna contraindicación. Así que quiero decirte algo, Iglesia Bautista Resurrección, lo mejor está por venir. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros sí podemos decir que lo mejor está por venir. En una ocasión, la mujer de Martín Lutero estaba con su mujer y él estaba muy afligido por lo que estaba pasando, muy afligido. Un problema serio de depresión, de desánimo. Y la mujer no hallaba qué hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Se vistió de luto. Se vistió de negro y fue para donde estaba él. Y cuando él la vio le dijo: mujer, ¿quién se murió? ¿Por qué tú vienes así? ¿Por qué te vistes de negro? Y ella le dijo: se murió Dios. Se murió Dios, por eso estoy vestida así. Y él le dijo: mujer, estás hablando blasfemia. ¿Cómo que se murió Dios si Dios es eterno? Se murió Dios porque tú estás viviendo como si Dios estuviera muerto. Hermano, te quiero decir algo. ¿Cómo tú estás viviendo? Hay gente viviendo como si Dios estuviera muerto. Y el Dios tuyo y el Dios mío está vivo. En tu enfermedad recuerda que tú tienes un Dios vivo. En tu problema matrimonial recuerda que tú tienes un Dios vivo. En tu crisis con tus hijos recuerda que tú tienes un Dios vivo. Iglesia Bautista Resurrección, tenemos un Dios vivo. Y ese Dios vivo obra a favor de todos los que en Él confían. Dios nos ayude, porque lo mejor está por venir. Sufre el alma, sí yo sé, cuando todo se te va, cuando nadie te responde, ni el cielo quiere hablar. Te arrodillas en lo oscuro y el dolor que no se va, y ni siquiera la tristeza te hace seguir adelante. La fe se vuelve pregunta. El gozo se hace pesar y siente que ni los tuyos te han querido acompañar. Pero sufre, no te vayas. Aún hay fuego en el altar. Dios no ha cerrado sus brazos, aunque no lo puedas mirar. Cada lágrima Él la cuenta, cada herida Él vio sangrar. Y aunque el mundo no te entienda, Cristo no te va a soltar. Y aunque el mundo no te entienda, iglesia, Cristo no nos va a soltar jamás. Que Dios le bendiga y que podamos recordar que cuando las cosas se complican, Dios sigue teniendo el control. Gloria a Dios.